Amigos de Veracidad Channel, bienvenidos a su programa Carpazo. Este es el penúltimo programa de esta segunda temporada y ya estamos preparándonos para nuestra tercera temporada, donde vamos a estudiar a profundidad también el capítulo 21 de Lucas. Bueno, pues ahora ya estamos estudiando el capítulo 13 de Marcos y hemos llevado bastante la profundidad de estos pasajes y presentamos delante de ustedes, recuerden, el resumen de los 6 conceptos escatológicos de Marcos. Los primeros 3, aún no es el fin, principios de dolores, y aquellos días que están presentados ya en los programas anteriores, ya los hemos explicado. Y a partir de hoy vamos a explicar los otros conceptos, los otros 3 conceptos, que son después de aquella tribulación, que es un concepto muy interesante, el fin, vamos a hablar del tema del fin, y aquel día y la hora, que va a ser el último programa con el que vamos a concluir. Bueno, pues ¿qué les parece entonces? Sí, recordamos que cuando se habla de precisamente el capítulo 13 de Marcos, estamos hablando en mente de Marcos el fin de las 70 semanas proféticas, los cuales en el diagrama que aparece en su pantalla pueden ustedes ver cuál es todo ese recorrido que hemos tenido. Y ahora estamos hablando de la última semana profética de Daniel, precisamente el periodo de la gran tribulación. Allí nos estamos concentrando para hablar de los últimos 3 conceptos escatológicos, y les invito, antes de entrar a lo que es el fin, a que me acompañen a ver el siguiente clip sobre el concepto del fin. Fin. Hebreo, ketz, extremidad, consumación, límite, postrero, después o al cabo de un tiempo. Jeremías 30, del 18 al 23, es uno de los primeros profetas que habló del fin de los días, refiriéndose al tiempo en que volverán los cautivos de Jacob. Jerusalén será asentada y el templo asentado según su forma. Israel será restaurado para siempre y sus opresores castigados. El fin viene, anunció Ezequiel, refiriéndose al juicio sobre abominaciones de los hombres a un tiempo de males, de ira, furor y juicio divino. Ezequiel 7 del 2 al 12. De ahí es que Daniel, al recibir la visión del cuerno pequeño, del continuo sacrificio, de la preservación asoladora y la purificación del templo, Daniel 8 del 8 al 14, se le dijo por Gabriel que la visión es para el tiempo del fin, 8:17, y se refiere al fin de la ira, 8:19. En la profecía de las 70 semanas, 2 veces se refiere al mismo fin, Daniel 9:26. 1. Respecto a cómo termina la ciudad y el santuario en la tribulación, su fin será con inundación. 2. Respecto al tiempo que duran las guerras constantes de Medio Oriente, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego, cuando describe al rey altivo, en Daniel 11, 36 al 45. El anticristo escatológico enmarca que llegará a su fin, el cual es descrito en Apocalipsis 19 del 19 al 20, derrotado en la batalla de Armagedón, lanzado al fuego de fuego vivo. La continuación del capítulo 11 de Daniel es el capítulo 12, la cual continúa describiendo el tiempo de duración de la segunda parte de la gran tribulación, aludiendo 6 veces al fin de ese capítulo. A. Estas profecías están relacionadas con el tiempo del fin, 12:4. B. Daniel preguntó por el fin de la dispersión del poder del pueblo santo, 12:6. C. De nuevo insistió en preguntar cuándo será el fin, 12:8. D. Se le pide a Daniel que no pregunte más, pues esa profecía es para el tiempo del fin, 12:9. E. Hay una diferencia entre el fin de los días de Daniel y el tiempo del fin, 12:13. F. Se le promete que recibirá su heredad al fin de los días, 12:13. Oseas también profetizó que los hijos de Israel buscarán a Jehová y David su rey en el fin de los días. Ya en el Nuevo Testamento se delinea el concepto del fin, el patrón de los profetas. A. La siega coincide con el fin de este siglo, Mateo 13 del 39 al 40 y al 49. B.
Los discípulos preguntaron sobre la señal de este fin del siglo, Mateo 24:3. C. Las señales de la primera parte de la tribulación no son del fin o el fin no viene inmediatamente, Mateo 24:6, Marcos 13:7, Lucas 21:9. D. Los que durante la gran tribulación preserven hasta el fin se salvarán, Mateo 24:13, Marcos 13:13. E. Antes de que venga ese fin, será anunciado el Evangelio del Reino Mesiánico, Mateo 24:14. En él, la ilustración se refiere al fin del embarazo. El fin, aquí es el final de la espera de la llegada del Mesías para establecer su reino, y en su cumplimiento se refiere al fin de varios programas los cuales coinciden. Por tanto, se trata de fin de los tiempos de los gentiles, fin de los imperios mundiales, fin del gobierno de la bestia, fin de las guerras en Medio Oriente, fin de la dispersión del pueblo judío, fin de los juicios de la tribulación, fin de la ira, fin de la espera del Mesías. Amigos, creo que el video fue muy específico con respecto al fin. Marcos capítulo 13, versículo 13, habla de ese concepto cuando dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí el término fin se refiere a la culminación de un programa, no a un catastrófico fin del mundo. Y después de esta pausa vamos a estar analizando la siguiente gráfica que presentamos delante de ustedes y lo vamos a analizar con profundidad en el concepto de qué fin está haciendo referencia Marcos capítulo 13. Amigos, pues continuamos aquí en Jarpazo, estamos hablando de Marcos capítulo 13 en el concepto del fin, que va unido a los otros dos conceptos más que son después de la tribulación de aquellos días y la última frase de este concepto que es el día ni la hora. Bueno, vamos a hablar un poco más extenso acerca del concepto del fin, el fin al que está haciendo referencia, como hemos visto, y en esta gráfica ustedes pueden ver, ya hemos analizado los conceptos, aún no es el fin porque es un tema hacia el que va desembocando el mensaje escatológico del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 13. Luego llegamos al periodo de la gran tribulación, como está la gráfica en su pantalla, donde se indica que está dividido en dos secciones: principio de dolores, que no deja de ser, por cierto, tribulación, y aquellos días que son la segunda parte de los 3 años y medio de la manifestación del anticristo. En aquellos días es llamado en el versículo 24, después de aquella tribulación, lo cual es un concepto que vamos a ir analizando en nuestro próximo bloque, pero cuando se dice el fin, se está refiriendo al fin primeramente de esa gran tribulación. En segundo lugar, se está refiriendo al fin del tiempo de los gentiles y el fin de la espera de la llegada del Mesías. Prácticamente se está haciendo referencia al periodo final cuando el Mesías viene por fin a establecer su reino. Aquí fin entonces no significa fin del mundo. Más bien, lo que se está siguiendo es la misma ilustración de al principio de un embarazo y el fin de los dolores de parto, o el fin ya esperado, como cuando se llega por fin el momento en que nace un bebé y entonces dice llegó. Entonces la llegada del Mesías es el momento que llega al fin. Entonces no es el fin de los postreros días para la iglesia, porque la iglesia está en el programa de Dios como un espacio interesante, pero tampoco es el fin del presente siglo para la iglesia, ni siquiera el fin del mundo, sino que es el fin de las 70 semanas proféticas de Daniel. Coincide también con el fin del tiempo de los gentiles, con el fin del tiempo, los tiempos y las sazones, con el fin de los postreros días para el pueblo de Israel, con el fin de los tiempos de los gentiles. ¿De qué se trata entonces el tiempo de los gentiles? Ese tiempo coincide su fin con el inicio del reinado mesiánico, es decir, cuando Cristo viene a establecer su reino, y también coincide con la segunda venida de Cristo a esta tierra. Entonces, más el que persevere hasta el fin,
está hablando de los días de la gran tribulación y aquellos que lleguen al periodo final de la gran tribulación. Bueno, ¿por qué el fin de la historia de los tiempos de los gentiles? En pantalla aparecen dos imágenes de dos capítulos grandes. Primero, Daniel capítulo 2 nos presenta la imagen del sueño de Nabucodonosor, como él vio a través de una revelación los imperios mundiales. Y en el capítulo 7 aparece la perspectiva divina de esos mismos imperios, 4 imperios mundiales, que está representado a través de 4 grandes bestias. En ese sentido, podemos ir explicando rápidamente para llegar al fin, para entender el fin de los tiempos de los gentiles. Todo comenzó entonces a través del cautiverio babilónico, la imagen de oro que coincide con el imperio babilónico y que es representado por el león, según el capítulo 7 de la visión de Daniel. La imagen en la parte de plata está representado en el imperio medo-persa, que es el oso en el capítulo 7. El bronce representa el imperio griego y es el leopardo del capítulo 7. La imagen de hierro representa a Roma y es la cuarta bestia espantosa. El hierro y el barro son los reinos divididos que son presentados y representa el cuerno pequeño. La piedra es el reino mesiánico, el cual va a caer en juicio al final de los días, que es el tiempo en el que va a llegar el fin, el tiempo de los gentiles, que coincide justamente con el regreso del Mesías para reinar. Ahora, en la imagen también de pantalla aparece todo el periodo que abarca el gobierno gentil. A partir del 586 a.C., con la caída de Jerusalén, se llama el periodo de los gentiles porque es el tiempo en el que Israel y Jerusalén es hollada o se encuentra gobernada por los gentiles y no hay rey en Israel. Y a partir del 586, con la caída de Jerusalén invadida por Nabucodonosor, precisamente en ese tiempo, comienza el tiempo de los gentiles porque ya no hay rey en Israel. Y el rey va a aparecer hasta que todos estos imperios que son revelados hayan pisoteado a Israel y a Jerusalén como parte de la incredulidad, de la apostasía y del rechazo del pueblo de Israel hacia su creador. Entonces tenían que aparecer sobre ella Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el imperio romano revivido, que no es un quinto imperio, sino es el cuarto imperio revivido de nuevo, porque no hay quinto imperio. Entonces todos ellos coinciden con su caída en Armagedón, la caída del reinado del último rey, que va a ser el anticristo, y el fin del gobierno gentil. Entonces el fin al que está haciendo referencia es cuando acabe las invasiones de los gentiles sobre Jerusalén. Ese es el fin al que está haciendo referencia aquí. Este fin justamente está mencionado en los versículos 24 al 26 de Marcos 13. Me gustaría leerlo de esta manera. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es ahí donde acontece el fin de los tiempos de los gentiles gobernando sobre Israel. No es el fin del mundo. Aclaro tampoco, no es no son señales del arrebatamiento de la iglesia, sino señales de que el tiempo de los gentiles llega a su fin. Qué interesante que en ese pasaje que leímos aparecen 3 conceptos. El fin viene inmediatamente después de 3 cosas, de aquella tribulación. Y qué interesante que dice aquella tribulación, no tribulaciones en general. 2, las señales cósmicas. Y 3, las potencias de los cielos que son conmovidas o que van a ser dislocadas y que los vamos a ver en nuestros próximos programas ya próximamente. Entonces vamos a invitarles para continuar entonces con esta gráfica en mente. Miren, ahí aparece en esta gráfica este concepto y nos vamos hasta el final, donde está el fin. Dice, después de aquella tribulación es donde sucede específicamente el fin. Habrá muchas tribulaciones, pero aquí el escritor está mencionando después de aquella tribulación. El fin se espera, es el fin de la espera de la llegada del Mesías para establecer su reino. ¿Qué les parece? Analizamos esas 3 partes de ese mismo versículo de una manera más profunda. Primero, aquella tribulación. Hay una diferencia entre la tribulación y las tribulaciones. 3 cosas interesantes. Primero, toda la raza humana, según Job, pasa
por las tribulaciones debido al pecado y a la rebelión. Segundo, el mismo Hijo de Dios pasó por muchas tribulaciones conocidas todos en ese Vía Crucis. Tercero, los verdaderos hijos de Dios atraviesan tribulaciones, pero ese es un sentido general, no es la gran tribulación. Así que en nuestro próximo bloque vamos a hablar de la gran tribulación como tal. Estas son tribulaciones, pero la que viene en sentido escatológico es la gran tribulación. Venimos en nuestro próximo bloque. Acompáñenos. Amigos, seguimos aquí en Jarpazo. Acuérdense que estamos hablando de Marcos 13 y específicamente de la tribulación de aquellos días. Y como hemos especificado, cuando dice la tribulación de aquellos días, significa de una manera correcta que no se refiere a todas las tribulaciones que viven los seres humanos, sino que se refiere a una tribulación escatológica, como lo reitera el libro de Apocalipsis cuando le llama la gran tribulación. Y el griego dice la tribulación, la grande. Así que de una manera técnica y específica se refiere a la gran tribulación escatológica. Acompáñame a ver el siguiente video que nos explica un poco más acerca de lo que es este periodo escatológico llamado la gran tribulación. La gran tribulación. En Apocalipsis 7:14, el término griego tesis megales slipseon literalmente significa la tribulación, la grande. Esta es una expresión técnico-profética para referirse a un periodo escatológico futuro al fin de esta era, distinta a los tiempos pasados y presentes. Y se refiere no a las tribulaciones comunes, sino a un periodo de 7 años cronometrados en la última de las 70 semanas de Daniel, divididos en 2 tiempos: principio de dolores o tribulación y dolores de parto o gran tribulación propiamente dicha. Cada uno se divide en 3 años y medio, el cual culmina con la venida del Mesías. Este periodo de gran tribulación es mencionado en infinidad de pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La gran tribulación en el Antiguo Testamento es mencionada en Deuteronomio, Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Amos, Sefonías, Zacarías, Malaquías. El Nuevo Testamento se refiere a ella en Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis. Si la gran tribulación en un sentido técnico y con carácter único no existiera, Jesucristo mismo sería un mentiroso al decir en Marcos 13:19 lo siguiente: tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, incluido el diluvio, hasta ese tiempo. Coincidente con la anunciada para Israel en Daniel 12:1 y Apocalipsis 7:14. Esa es la misma hora de prueba de la que se promete guardar a la iglesia Filadelfia. Apocalipsis 3:10. Amigos, pues qué interesante es este tema de la gran tribulación, porque nos va especificando que no se refiere entonces a las tribulaciones comunes. Por lo tanto, nosotros los creyentes no tenemos la promesa de la gran tribulación, aunque podamos nosotros los creyentes pasar por tribulaciones, porque dice la palabra del Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No se está refiriendo en sentido técnico y escatológico a esta tribulación de aquellos días, porque el pasaje es muy claro cuando se refiere a la tribulación de aquellos días y no a cualquier tribulación, sino en sentido técnico escatológico. Bueno, tanto el Antiguo Testamento como vemos una lluvia de textos
que podemos mencionar que hablan de la gran tribulación, como en el Nuevo Testamento se nos presentan otra serie de textos que describen este periodo particular en el que es un tiempo de angustia para Jacob, pero que es un tiempo de juicio llamado para Jacob, es decir, Israel, mas no un llamado para la iglesia, porque a la iglesia no se le prometió este llamamiento a través de la gran tribulación. Es en aquella tribulación, según el versículo 24, es la misma mencionada en el versículo 19, tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, ni la habrá después. Eso significa que se trata de un periodo escatológico futuro único, exclusivo en la historia. Y también Mateo 24, 21 lo menciona y le llama gran tribulación. Este es un concepto escatológico, pero Apocalipsis 7, 14 le llama así. Esos son los que han salido de la gran tribulación y no se refiere en ese pasaje a la iglesia. Entonces la gran tribulación en sentido técnico difiere de todas las tribulaciones en carácter, en naturaleza, en intensidad y de ser igual que todas las otras tribulaciones. Jesucristo mismo sería llamado un mentiroso porque él habló de este periodo escatológico llamando la gran tribulación, la cual dijo nunca ha habido. Y en ese sentido coincide este periodo con el anuncio hecho en Daniel capítulo 12, por ejemplo, donde se les promete un periodo de apertura de tribulación, 12:1 de Daniel, y en ese periodo de tiempo en el que iba a ser llamado y que se iba a desatar precisamente en los últimos días, en los días de juicio para Israel, en un tiempo de ira, a la cual a la iglesia de Filadelfia se le llama la hora de la prueba que viene sobre el mundo, no sobre la iglesia. Qué interesante, porque dice: yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra que han fincado su morada, no para probar a la iglesia. En ese sentido, entonces la angustia para Jacob o para Israel. Son muchos los pasajes de la escritura que demuestran que este tiempo es un periodo de ira, la cual a mí me gustaría comentar en nuestro próximo programa un poco más acerca del tema de la ira, porque desde luego que aquí no estamos hablando de una ira gubernamental general de Dios, porque es la ira de Dios que está de acuerdo con su santidad, con su justicia, desde luego, porque habla de su carácter al enjuiciar el pecado. Pero no se trata de esa ira general. La ira de Dios, desde luego que existe la ira gubernamental, mencionada por ejemplo en el capítulo 1 de Romanos, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Pero se trata de una ira escatológica, del cual vamos a hablar en nuestro próximo programa, porque hemos llegado al fin de este. Así que amigos, no se pierdan ustedes nuestro próximo programa, porque recuerden que ya estamos terminando nuestra segunda temporada y venimos con más aquí en Jarpazo. Les saluda su amigo Salomón de la Cruz Tuyú. Hasta la próxima. Y aquellos días que están presentados ya en los programas anteriores, ya los hemos explicado. Y a partir de hoy vamos a explicar los otros conceptos, los otros 3 conceptos, que son después de aquella tribulación, que es un concepto muy interesante, el fin, vamos a hablar del tema del fin, y aquel día y la hora, que va a ser el último programa con el que vamos a concluir. Bueno, pues ¿qué les parece entonces? Sí, recordamos que cuando se habla de precisamente capítulo 13 de Marcos, estamos hablando en mente de Marcos el fin de las 70 semanas proféticas, los
cuáles en el diagrama que aparece en su pantalla pueden ustedes ver cuál es todo ese recorrido que hemos tenido. Y ahora estamos hablando de la última semana profética de Daniel, precisamente el periodo de la gran tribulación. Allí nos estamos concentrando para hablar de los últimos 3 conceptos escatológicos, y les invito, antes de entrar a lo que es el fin, a que me acompañen a ver el siguiente clip sobre el concepto del fin. Fin. Hebreo, ketz, extremidad, consumación, límite, postrero, después o al cabo de un tiempo. Jeremías 30 del 18 al 23 es uno de los primeros profetas que habló del fin de los días, refiriéndose al tiempo en que volverán los cautivos de Jacob. Jerusalén será asentada y el templo asentado según su forma. Israel será restaurado para siempre y sus opresores castigados. El fin viene, anunció Ezequiel, refiriéndose al juicio sobre abominaciones de los hombres a un tiempo de males, de ira, furor y juicio divino. Ezequiel 7 del 2 al 12. De ahí es que Daniel, al recibir Amigos de Veracidad Channel, bienvenidos a su programa Carpazo. Este es el penúltimo programa de esta segunda temporada y ya estamos preparándonos para nuestra tercera temporada, donde vamos a estudiar a profundidad también el capítulo 21 de Lucas. Bueno, pues ahora ya estamos estudiando el capítulo 13 de Marcos y hemos llevado bastante la profundidad de estos pasajes y presentamos delante de ustedes, recuerden, el resumen de los 6 conceptos escatológicos de Marcos. Los primeros 3, aún no es el fin, principios de dolores.